Manuel Zona, que ya se encuentra acá, que es de asado, le gusta y mucho. Gracias, presidente, por venir. ¿Cómo anda? ¿Bien, Manuel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias. Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Manuel, a ver, mucho se habla de la reactivación de la obra pública y la obra pública es muy general, ¿no? Y lo que siempre pensamos es en el déficit habitacional que tiene la provincia de Entre Ríos. Y ahí hago el primer punto, a sabiendas que la respuesta es negativa, o capaz que me corregís, y si es negativa, digo, ¿cómo nos vamos a manejar a ciegas para saber qué departamentales, qué localidades tienen mayor necesidad de demanda habitacional que otras? ¿Nunca se hizo un censo de dónde se necesita la mayor cantidad de viviendas en la provincia? Bueno, hubo un censo que fue el del año pasado, que fue mal hecho, mal realizado, no existen todavía los datos. Lo que nosotros, el último dato que tenemos es la encuesta permanente de hogares que se hizo en el año 2022, que salta que Entre Ríos tiene una demanda habitacional de 138.000 viviendas. 49.000 viviendas son viviendas nuevas y el resto son viviendas que necesitan alguna refacción para mejorar las condiciones del hábitat. Si nos guiamos por el IAPB, en su página que tiene una inscripción de demanda libre, llegamos a ese número con 90 y pico mil de familias que están inscritas en el IAPB para obtener su vivienda, en las distintas operatorias. 96.000 personas, 96 familias, o familias y no. No son todas familias, y podemos decir que si empezamos a pulir esa inscripción, hay aproximadamente 20.000 que no reúnen los requisitos de las condiciones que el IAPB pide, que es constituir un núcleo familiar. Podemos decir que algunas otras ya han sido beneficiarias y todo eso tenemos que pulirlo hace 6. Bueno, me das el pie porque ahí tenés un dato. Me decían vecinos del barrio 500 Viviendas que hay muchos vecinos que todavía ni ocuparon esas casas. Es cierto. Es cierto. Tenemos 11 viviendas que están con irregularidad en la ocupación y hemos hecho en las visitas que ha hecho el IAPB cerca de 94 viviendas. Hemos tenido que ir 2 veces porque en apariencia estarían subocupadas o mal ocupadas. ¿Qué significa eso? Que tenemos que revisar la adjudicación. A ver, cuando el IAPB entrega una vivienda, para que lo sepamos todos los entrerrianos, la obligación que tiene ese vecino es de ocuparla. Si no lo ocupa es porque no la necesitaba o hay otras condiciones que motivan que no lo ocupe en ese momento. Lo cual tiene que justificar. En consecuencia, el IAPB tiene el derecho para restituir hacia la provincia la vivienda que no está ocupada como corresponde y entregarla a otro beneficiario que la necesite, ¿no? Bueno, y en este marco, ¿qué controles tiene el IAPB? Porque ahí tenés, me dijiste, 96.000 personas inscriptas. Sí. ¿Y cómo sabes que tienen necesidad todas de vivienda única o que no tienen otra vivienda? O ¿qué clase de controles tiene el IAPB para saber que si salen sorteados, esa persona ya no tiene 2 o 3 otros planes habitacionales? Lo sabemos porque hay un registro de adjudicatario que el IAPB va creando. De todas maneras, es nuestra intención crear el registro único de beneficiarios. Sí, pero yo no me inscribí nunca, pero tengo 4 casas. Claro. ¿Y? No, pero la inscripción Mentira, es... no las tengo, te digo. Sí, la inscripción es online. Una vez que el IAPB construye un barrio, pongámosle Rosario de Tala. Sí. Construye un barrio en Rosario de Tala, se abre de nuevo la inscripción, se hace un sorteo, se revisa, esa inscripción se revisa con el registro de la propiedad, con los municipios, con el SISTI, que es un sistema social de ver si no es beneficiario de algún otro programa, y eso se redondea para que al bolillero caiga la persona que está en condiciones de recibir esa vivienda. No obstante lo cual, el IAPB en cada sorteo sortea un 20% más de beneficiarios por si alguno de esos titulares se cae en esa revisación que nosotros estamos obligados a hacer. Digamos. Mira, tengo muchas preguntas, porque conozco, por ejemplo, beneficiarios que hasta le da vergüenza decirles, estaban pagando todavía por su vivienda 500 pesos. Sí. Y algunos estaban enojados porque pasaban a pagar 3.000 pesos, claro, la cuota de la casa,
Sí. Y a otros que pasan de 1.000 a 8.000 pesos la cuota de la vivienda solidaria. Entonces la primera pregunta que te hago es, ¿cómo se hace para recaudar fondos para volver a construir con retornos que van de esa naturaleza, digamos, ¿no? Bueno, eso me da pie para explicarte un nuevo sistema de cuotas que acabamos de implementar, que en junio ya se pone en vigencia, que es la implementación de una cuota mínima. Nadie... A ver, no quiero quedar como un mentiroso. Sí. ¿Hay gente que paga 500 pesos, sí o no? No. Cuando nosotros asumimos, encontramos 10.000 beneficiarios de un padrón de 22.000 que pagaban menos de 1.000 pesos. Menos de 1.000 pesos. Menos de 1.000 pesos. Siendo el seguro de vida entre 200 y 700 y el seguro de incendio en aquel momento eran 298, ahora pasó a ser 700 pesos. O sea que el IAPB aparte subvencionaba Pagaba, eso. El IAPB subsidiaba el seguro de incendio en muchos casos o el seguro de vida en muchos casos. Nosotros cuando asumimos hicimos una cancelación anticipada de la vivienda para aquellas cuotas que eran menores a 10.000 pesos. Adhirieron 647 adjudicatarios de vivienda y el IAPB recaudó 67 millones. Quiere decir que los adjudicatarios en ese rango de menos de 10.000 pesos pudieron cancelar su vivienda con algo menos, un promedio de 100.000 pesos cada uno. Por 100.000 pesos tuvieron la vivienda. 100.000 pesos cada uno, cuando una vivienda, todos sabemos, sale entre 35 y 40 millones. Pasado esa etapa de la cancelación, nosotros instrumentamos ahora la resolución 880, que la resolución 880 lo que marca es que el IAPB fija una cuota mínima en 20 UBIs. 20 UBI es una medida, no es el UBA, no es el UBA. Es un registro de construcción un poco menor. El UBI es... Respecto al UBA, el UBI es un registro que se toma de construcción, que desde que nació, porque nacieron juntos, sí. UBA y UBI, es un 30% abajo del real. Pondera los materiales de construcción, nada más que esa parte. Lo publica el Banco Central, de lo que nosotros usamos para calcular el valor de la vivienda. 1.000 UBIs equivale a 1 metro cuadrado de construcción. Hoy el UBI está a 670 pesos, quiere decir que el metro cuadrado de construcción está a 676.000 pesos como dato aleatorio, digamos. Una vivienda nueva del IAPB si hoy tuviéramos que entregar un barrio, el cálculo de la cuota de esa vivienda sería de 200 UBI, algo así como 140.000 pesos. Nosotros esa cuota mínima la calculamos en razón de el 10% de lo que vale una vivienda nueva, quiere decir 20 UBIs. 20 UBIs da hoy 13.300 pesos, 13.475 para ser exacto, a lo cual hay que sumarle los 700 pesos del seguro de incendio y entre 200 y 700 el rango del seguro de vida. Esa cuota mínima es la que nosotros vamos a empezar a percibir a partir de junio. Y ese padrón va a alcanzar a 13.000 personas. Quiere decir que 13.000 personas de un padrón de 20.000 van a estar alcanzados por la cuota mínima. El rango que le sigue, 1.625 personas, estarían en un rango medio de 70.000 pesos de cancelación de su crédito. La otra que te hago es, cuando asumiste, las empresas constructoras embargaron las cuentas del IAPB por viejas contratos de, ¿cómo se llama? Contrato de obra, no, ¿cómo es que certificado de obra, no gracias. pagado. Los certificados de obra, ¿no? ¿Cuánta plata se le embargó al Estado? Nosotros tuvimos un caso nomás de embargo, más allá de los juicios que tenemos. Parece historia pasada, pero fue en febrero, nosotros asumimos en diciembre y en febrero, a posterior de la feria judicial, nos llegó un embargo por 457 millones de pesos que nos ocasionó en aquel momento una distorsión en lo que venía el IAPB gestionando y progresando, ¿no? Y todas las obras que están en ejecución y en marcha, y sobre todo las que se firmaron en el último tiempo, estaban con su debido presupuesto, porque es por ley eso. Vos no podés empezar o firmar el avance o nueva obra si no tiene el presupuesto debidamente aprobado. Sí, no tenían presupuesto en el momento que se licitaron. Esto conviene aclararlo porque
hubo muchas licitaciones, muchísimas licitaciones de vivienda, casi 1.800 viviendas, en un periodo muy corto de tiempo entre octubre y noviembre del año 23. Y muchos contratos firmados en ese periodo, cuando el promedio de viviendas de la última gestión fue de 380 viviendas. O sea que dejaron muchas viviendas licitadas, muchos contratos firmados sin el presupuesto respectivo. ¿Y eso es legal? No es legal, pero hay una ley nacional de responsabilidad fiscal que podría alcanzarlo. Pero bueno, digamos que así, en todas las áreas pasó lo mismo. Nosotros asumimos con esa cuestión, estamos analizando obra por obra y en este presupuesto sí hay presupuesto. Lo que pasa que una cosa es el presupuesto y otra tener los recursos, ¿no? Porque el presupuesto es un Excel que si no tenés la plata termina en un Excel. Nosotros hoy tenemos esos recursos presupuestarios y estamos viendo la forma de alcanzar los recursos. El IAPB ya ha pagado cerca de 1.000 millones de la deuda en conjunto con la deuda que reestructuró el gobierno provincial, que alcanzaba a 20.000 millones. Nosotros hemos reestructurado esa deuda en el marco del convenio que hemos hecho junto al Ministerio de Obras Públicas, a Vialidad. Estamos cerrando, el gobierno provincial está cerrando quizás en esta semana todo el tema de la deuda con las empresas, lo cual nos permite hoy abrir un horizonte para la reactivación. ¿Y qué se reactivaría primero? Nosotros empezamos a reactivar ahora el tema de vivienda, que es lo que nos corresponde. Tenemos ya la decisión de reactivar el programa Primero Entre Ríos, Primero Tu Casa, que alcanza a 216 viviendas en distintas localidades de la provincia. ¿En qué grado de ejecución están esas viviendas? Estarían en un grado de ejecución, algunas muy próximas a terminar, y la de más bajo grado de ejecución está en un 13%. O sea, hay algunas por terminar y otras que no arrancaron. No, otras que arrancaron y están muy por debajo. La idea es que nosotros tenemos es que todo lo que esté por encima del 70, terminarlo lo antes posible, para que los vecinos obviamente reciban su vivienda, ¿no? Y todo lo demás ir ralentizándolo en una curva que nos permita un flujo de dinero que nos permita llevar una marcha normal de las viviendas. El programa Casa Propia es un programa que tiene recursos nacionales y ahí estamos hablando de un escenario de reactivación que alcanzaría 226 viviendas. Pero esos recursos no están. Tiene recursos nacionales y estamos discutiendo con la Secretaría de Vivienda cómo va a ser la marcha de esos recursos nacionales. Perdón, ahí te hago la pregunta, porque se dice que recursos nacionales no llegan a la provincia. ¿Estaría dispuesto Nación entonces a enviarlos? Hasta ahora no nos han dicho que no. Nos Tampoco han marcado, sí. Tampoco que sí. No, nos han marcado un flujo determinado para este año, Ajá. Con lo cual podemos decir nosotros, si somos optimistas, que nos van a mandar esa plata. De todas maneras, el gesto de buena voluntad que nosotros le hemos pedido, Ajá, y que la semana que viene llevaré el listado respectivo, es primero paguemos las deudas que tienen con las empresas desde diciembre que no la han pagado, y después empezamos a reactivar esas obras que en general están en un grado de avance por encima del 75%. Ah, están ahí. Están ahí. ¿Cuántas obras, cuántas casas ahí son? estamos hablando de un panorama de 226 viviendas. ¿Disperso en toda la provincia? Disperso en toda la provincia, más otros rangos de vivienda que están con menor porcentaje de avance de obra. ¿Todos dentro de este mismo programa? Todo dentro del programa Casa Propia. Y también nos encontramos con el programa Reconstruir. Ajá. El programa Reconstruir, aquel viejo programa de emergencia hídrica de pueblos originarios, que en algunos casos lo ejecutaban municipios, en otros casos lo ejecutaron consorcios, con mayor o menor grado de avance y mayor o menor grado de eficiencia en la construcción, pero tenemos un escenario de aproximadamente 300 viviendas que están también muy próximas a finalizar en Gualeguay, en Federal, en Colón, en Santa Elena, que nosotros entendemos que hay que finalizarla, y en ese paquete que
estamos discutiendo con la Secretaría de Vivienda, también lo vamos a poner a consideración. ¿Quiénes son los intendentes que más te levantan el teléfono para decirle, che, arreglame a esto urgente, lo necesito acá? ¿Cuáles son los que primero te demandan? O todos quieren, ¿no? Obviamente, pero digo... No, es imposible que un intendente entre al IAPB y no sea por el tema de vivienda. No, claro. A lo cual nosotros estamos explicándole durante todo este tiempo que las ansiedades siempre son muchísimo más grandes que el presupuesto que nosotros tenemos. Por suerte, eso que pasaban hoy de los aumentos incide también en el IAPB, porque el aumento de combustible en gran medida se dio por el aumento del impuesto que el gobierno nacional puso a los combustibles. Sí. Ese aumento que el gobierno nacional... Debería venir a obras, debería venir al transporte urbano pasajero, del cual no vuelve nada. Debería venir, claro. Debería que no llega. Un porcentaje, el 5,07 de ese impuesto a los combustibles es lo que se reparte con el FONAVI. Sí. Y en función de eso, de acuerdo a los datos a la polinómica de coparticipación, que nosotros somos 3,90. O sea que eso nos va a permitir una ¿Eso es por copa? Y lenta. ¿Eso está por copa o viene por fuera de la copa? No, viene coparticipable en forma directa. Los fondos nacional de la vivienda ingresan al IAPB. Pero también está el impuesto del tema de los impuestos para el transporte urbano de pasajeros, y eso no ha venido y viene del mismo impuesto. Sí, bueno. Nosotros hay una ley que lo pondera y en eso por lo menos el gobierno nacional viene cumpliendo. Bien. El IAPB tiene tres fuentes de financiamiento, o 4 si uno quiere decir. Tiene el recupero que hace de las viviendas que ha construido a través de su historia. Estamos hablando de 1.000 pesos. Pero que ahora con los 13.000 pesos va a ser por lo menos lo que nosotros pretendemos, que los gastos operativos del instituto queden cubiertos de esa manera. Esa es la idea. Que nos queden libres los 900 que hoy me acabaron de informar que recibimos el FONAVI, 950 millones mensuales. Ajá. Después tenemos el flujo que el gobierno provincial asigna para la construcción de vivienda, que lo estamos discutiendo en el marco de la cancelación de deuda con la empresa, y los fondos que el Estado Nacional manda para determinadas operaciones. O sea que vos fijaste como prioridades 3 programas, sí, que los cuales que querés avanzar, algunos que están ya por terminar, otros que recién arrancan, que es primero tu casa, reconstruir, y el otro me dijiste... Casa propia. Casa propia. En total, esos 3 programas que tienen la prioridad, ¿estás hablando de cuántas viviendas? 800 y pico de vivienda. Que si podés ponerte un plazo, si más o menos va todo bien, queremos terminarla lo antes posible, antes de fin de año si es posible. ¿Antes de fin de año? Antes de fin de año si es posible, y a medida que se vayan concluyendo algunas, ir incorporando aquellas viviendas que están en un grado de avance menor. Porque si el flujo es estable, me permite ir incorporando otros programas que están. Y ahora estamos hablando en ese escenario global de 1.700 viviendas que hay en la provincia, de las cuales estamos girando en su conclusión, ¿no? La otra pregunta que te hago es, ustedes tienen también otro tema, que para que se pueda habilitar un loteo, el terreno, las tierras, etcétera, etcétera, eso depende de la municipalidad que haga los proyectos de factibilidad. Y los municipios, en varias oportunidades, digamos, factibilidad, todo es posible, tengo entendido, ¿no? El tema es el costo de la obra, de los desagües, el costo de la obra de los tanques, el costo de la obra de el tema de las cloacas, de cómo se llega, el asfalto, el agua, que las habilitaciones de factibilidades los municipios te lo dan, pero después, por cuenta y orden de la provincia, tienen que hacerlo, y en general es tan oneroso o más que la construcción de la vivienda misma. Muchas veces pasa eso. Y bueno, ¿y qué pasa con eso? ¿Cómo se va a trabajar para que haya como una especie de sintonía fina en el tema de, bueno, ok, esto tiene factibilidad, pero nosotros tenemos que compartir o no sé, ¿qué tienen pensado ustedes hacer con ese tema? Nosotros estamos con la idea de manejar proyectos elegibles en función de distintas variables. Ajá, a ver. La densidad poblacional, la densidad de las ciudades. Muchas veces el IAPB ha trabajado y ha alargado programas, ha puesto en valor programas y ha llamado a convocatoria de los municipios que tuvieran terreno, independientemente de la densidad poblacional que importaba. Ajá. Es decir, no es lo mismo hacer, por decirte,
100 viviendas en una localidad que tiene 5.000 habitantes que hacer 100 viviendas en una localidad que tiene 500.000 habitantes. Y reporta. Entonces, la pregunta número uno que te dice, digamos, ¿juegan a ciegas? ¿Cómo la es? incidencia esa tiene que tener alguna importancia. Después el suelo donde va a estar asentado. Es decir, el jueves pasado vi un programa que me trajeron un terreno de gestión de un gremio que quería hacer, y lo primero que veo, le digo, pero la obra, para arrancar acá hay que hacer una obra de desagües pluvial. Entonces, claro, es decir, a veces compran un arroyo y tenés que entubar el arroyo para poder hacer la vivienda arriba, ¿no es cierto? Claro. O en el caso de Paraná, que es conflictivo en el tema de desagües cloacales por su propia geografía. Paraná no da una nivelación pareja, y en muchas ocasiones o tenés que hacer plantas de tratamiento, como las 500 viviendas, el programa Procrear que tiene, o el 300 viviendas que hizo. Todos tienen su planta de tratamiento que después volcará algún efluente o vuelca algún arroyo cercano, algún caudal de agua. Entonces, eso tiene que ser valorado, porque si no es valorado, otra cosa que tiene que ser valorada es si aquel municipio tiene una ordenanza de ordenamiento territorial o de loteo, porque si para construir vivienda el loteo tiene que tener pavimento, yo te diría que la mayoría de los barrios que construyó el IAPB ya no se podrían haber hecho. Claro. Y ese es el convenio que nosotros hemos firmado hace muy poco y hemos alcanzado a la Intendenta de Paraná con una excelente recepción. Bien. Sobre la posibilidad de ir regularizando los barrios que en Paraná existen y que no tienen su escritura. Para lo cual necesitamos que el Consejo Deliberante dicte algunas ordenanzas de excepción en aquellos loteos que fueron hechos otrora y que hoy no cumplen con determinadas cuestiones de esa ordenanza. Por ejemplo, el barrio 500 Viviendas. El barrio 500 Viviendas es digo porque es el más nuevo. Sí, el que tenemos cerca acá. Claro, pero es un barrio donde no tiene el pavimento y la Municipalidad de Paraná exige que los loteos tengan pavimento, para lo cual también estamos charlando con el municipio cómo llegar a un entendimiento para poder avanzar en eso. ¿Vuelven las PPP? Según tengo entendido, deberían volver. A ver, las PPT es una parte más de encontrar financiamiento para la obra pública. Nosotros... Presupuesto participativo para la construcción. No, lo que nosotros entendemos de que si los recursos del Estado no alcanzan, hay que ir al mercado a buscar los recursos y que esos recursos, en todo caso, incentiven la oferta de vivienda. Nosotros estamos abiertos a cualquier iniciativa. Vengo recién de firmar un acta acuerdo, un acta convenio con todos los colegios profesionales que existen en la provincia de Entre Ríos, tratando de encontrar por ahí algún financiamiento junto con el Banco Hipotecario, junto con las cajas profesionales que tienen recursos, por supuesto manteniendo su autonomía y vigilando su eficiencia y su prestación jubilatoria, pero creemos que hay recursos en la ciudadanía que deben contribuir a mejorar el desarrollo de estas cuestiones, ¿no? Y para generar de recursos, ¿pensás trabajar en comunión con los municipios? Sin ninguna duda. Pero, ¿de qué manera? A ver, nosotros, además de estas operatorias que vos planteabas, que son las urgentes, sí, porque es decir, el gobernador nos ha impuesto de que las viviendas que no tienen techo se terminen, y que cuanto antes el IAPB o el gobierno provincial o los municipios pueden entregar esa vivienda a sus beneficiarios. Entonces, eso es lo que nos hemos impuesto en lo inmediato. En lo inmediato, sí. Para el presupuesto del año que viene estamos, por supuesto, siempre que no nos coma la ansiedad de hacer muchas cosas, sí, estamos viendo la posibilidad de trabajar junto con los municipios una vivienda evolutiva, trabajar con los municipios el crédito individual, trabajar con los municipios el lote con servicios y trabajar con distintas operatorias que nos permitan acrecentar el número de posibilidades de proyectos y acrecentar el número de viviendas que podamos construir. ¿Tales como? En eso se incorporan también los gremios, que podemos trabajar con gremios
con un sistema de ahorro previo, donde los gremios aporten un Ajá. ahorro previo y después aparezca el IAPB apalancando el proyecto definitivo. Para eso nosotros disponemos una estructura de proyectos, de vigilancia, de inspección, que la queremos poner al servicio de cualquier iniciativa que nosotros podamos hacer que tienda a ayudarnos a reducir el déficit. Porque esto conviene decirlo. El IAPB en sus mejores épocas construyó 1.500 viviendas al año. Si estamos hablando que el déficit habitacional redondeando son 50.000 viviendas, se imaginan los años que necesitamos para resolver ese déficit. Si la economía argentina no mejora, si no se termina con la inflación, si no se recupera la moneda y vuelve el crédito hipotecario accesible para determinados sectores de la población, indudablemente el IAPB solo no puede resolver ese déficit. Manuel, ha sido muy amable por acercarte. Muchas gracias a ustedes y espero haber sido claro. Más que claro. Manuel Jonas, entonces presidente del IAPB, junto con nosotros para explicarles a todos ustedes acerca de el tema de reactivación de obras, específicamente viviendas, que es una de las principales demandas.